Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Abramos nuestras Biblias en Nehemías, en el capítulo 8. Antes de entrar en Nehemías 8, voy a dar una introducción, voy a hablar de algunas cosas y después vamos a ir verso a verso, solamente para que tengas preparado el texto. Estamos haciendo esta serie, después de haber terminado el libro de Hebreos y antes de avanzar hacia Santiago, alrededor de los distintivos de semilla de mostaza. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos definen como iglesia? ¿Cuál es nuestro ADN espiritual o ministerial, mejor dicho? Y uno de los temas que consideramos más importantes en Semilla, y creo que es una de las cosas que nos caracterizan y por lo que nos ubican, es la predicación de la palabra, ¿no? Verso a verso, capítulo a capítulo y libro por libro. Esa es la manera en la que Dios nos ha dirigido para estudiar la Biblia. Y esta idea de cómo es que la iglesia necesita tener como distintivo la palabra de Dios, no es algo exclusivo de Semilla, por supuesto. Es algo que toda iglesia cristiana debería tener como un fundamento de su iglesia. La palabra de Dios no puede estar fundamentada. La iglesia no puede estar fundamentada en ninguna otra cosa sino en la palabra de Dios. Pero es muy triste y muy lamentable ver cómo el día de hoy en muchos lugares, en muchos púlpitos, en muchas congregaciones e iglesias, se ha dejado fuera la palabra de Dios. Hay un comentarista que en su manual bíblico, este comentarista es de apellido Halley, como el cometa Halley, en su comentario dice, no, es un comentarista que dice: la debilidad de muchas iglesias de hoy es su abandono de la misma Biblia que profesa seguir. La gran necesidad del púlpito hoy en día es simplemente la predicación expositiva de la palabra de Dios. Es lo que comenta en su manual bíblico este hombre. Y aunque es un pensamiento muy sencillo, creo que es lleno de verdad. La debilidad de muchas iglesias de hoy es su abandono de la misma Biblia que profesa seguir. Es lo que dice este hombre. Y queremos como iglesia en Semilla de Mostaza, pues no dejar fuera jamás la palabra de Dios, seguir alimentándonos, seguir permaneciendo, seguir nutriéndonos del alimento espiritual que Dios nos ha dado, y esto es la palabra de Dios. Ser fieles en aquel mandamiento que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, cuando hablaba diciendo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, como cristianos, con el llamado y la urgencia de caminar con Jesús y seguir a Jesús y vivir con Jesús, pues la forma en la que vamos a poder estar cerca de Jesús es por medio de la palabra de Jesús, ¿no? Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer más al Señor, necesitamos conocer su palabra y necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Entonces, como te decía, una de las cosas que nos caracterizan es esta idea de estudiar verso a verso, capítulo a capítulo y libro por libro. Hay diferentes formas de enseñanza y de predicación en las iglesias. Algunos lo hacen temático, tópico, por series especiales y demás. Dios simplemente nos ha mostrado a nosotros hacerlo verso a verso. Por supuesto, a veces tenemos series especiales justamente como lo estamos haciendo en este tiempo, en estos meses, en donde estamos viendo esta serie de los distintivos. Hemos hecho series sobre el Espíritu Santo, sobre la familia, sobre el amor de Dios y algunos temas. Pero en general, aquello que Dios nos ha mostrado hacer es ir verso a verso. ¿Y esta es la única manera de hacerlo? No. ¿Es la mejor manera de hacerlo? No. Es simplemente pues el estilo que Dios nos ha dado y la forma de hacerlo, y no pensamos de ninguna manera que el que nosotros enseñemos la Biblia verso a verso y capítulo a capítulo nos hace superiores espiritualmente o algo así. No, para nada. Simplemente es una de las distintas maneras en las que en una iglesia se puede estudiar la Biblia. Creemos que es una forma muy segura, es una forma que mantiene tanto al predicador como a la iglesia seguros, porque yo no tengo que inventar un tema relevante o interesante para cada domingo o hablar de los tópicos que a mí me interesan o que conozco y dejar a un lado los tópicos que son quizá controversiales o no conozco mucho. Al tomar el compromiso de estudiar la Biblia verso a verso, tienes que ir cada versículo, cada capítulo, cada libro, con temas cómodos e incómodos, fáciles, complejos, profundos, sencillos. Es un compromiso que tenemos como iglesia, y esto desde que la iglesia comenzó.
hace 8 años atrás, cuando comenzamos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, los domingos, avanzando a través del Nuevo Testamento desde entonces, hace 8 años, avanzando hacia Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, etcétera. Fuimos avanzando todo el Nuevo Testamento hasta ahora que terminamos Hebreos y vamos a seguir, como te digo, con Santiago, las cartas de Pedro, de Juan, Judas, Apocalipsis, verso a verso en domingo, que va a estar muy interesante. Y luego vamos a ir ¿a dónde? Génesis, y luego Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y así vamos a seguir a través de la palabra las veces que Dios nos preste vida. ¿Por qué? Porque creemos que es una forma segura de hacerlo. Y el apóstol Pablo en el libro de los Hechos hablaba a sus hermanos en Éfeso y les decía en Hechos 20:26, algunos pastores en esa región, les protesta y les dice: yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y creemos que la única manera de poder decir que hemos anunciado todo el consejo de Dios es justamente estudiando toda la palabra, todo el consejo, la voluntad de Dios, aquello que Dios ha inspirado y revelado para dirigir y alimentar a su pueblo. Así que creemos, 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Así es que vamos a seguir enseñando la Biblia expositiva, sistemáticamente, verso a verso, de una forma sencilla. Y habiendo dicho esto, yo quisiera, ahora sí, estamos ya en Nehemías, en el capítulo 8. ¿Y por qué vamos a observar este pasaje, este capítulo? Bueno, pues porque este capítulo nos muestra la obra que la palabra de Dios puede hacer en el pueblo de Dios cuando ésta es expuesta fielmente. No vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, al pueblo de Dios siendo expuesto a una enseñanza de la palabra de Dios, a la exposición de la palabra y cosas maravillosas sucediendo cuando la Biblia se expone. Así que ya estás en Nehemías 8, simplemente te explico un par de cosas sobre Nehemías. Nehemías es un hombre laico, no religioso, trabajando para el gobierno, aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora tenían la oportunidad de regresar para reconstruir los muros de la ciudad que quedó devastada después de la conquista. Y tuvieron la oportunidad de ser dirigidos por este hombre Nehemías para ir a levantar y reedificar los muros de la ciudad, las puertas que estaban quemadas a fuego. Así que Nehemías va y es usado por Dios, no solamente para traer una restauración externa a la ciudad, una restauración física, sino que también Dios usa a Nehemías para traer una restauración espiritual, una restauración interna a las familias y al pueblo de Dios. Y la manera en la que Dios va a restaurar al pueblo, restaurar a la nación, no solo externa, sino internamente, es por medio de ¿qué crees? La palabra de Dios. Este capítulo repite muchas veces la frase el libro de la ley, las palabras de la ley, el libro de la ley de Dios, la ley, las palabras, etc. Entonces el énfasis es muy claro y el tema de este capítulo es muy claro. La restauración y el avivamiento que el Espíritu de Dios trae por medio de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Otra vez, la restauración que el Espíritu de Dios trae por medio de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ese es el tema de este capítulo y lo vamos a usar para observar de dónde hemos tomado la idea de enseñar la palabra de esta manera, en este formato, y eso es lo que nos define como iglesia. Vamos a leer, oremos antes de entrar en el verso 1 y después comenzamos. ¿Les parece bien? Señor, gracias por tu palabra, gracias por textos como este que nos muestran la importancia de poner tu palabra en el primer lugar en nuestras reuniones, en nuestra congregación. Pedimos que hagas justamente lo que hiciste con el pueblo de Israel al restaurar y traer propósito y traer claridad sobre tu voluntad al corazón de la nación. Hazlo así con nosotros, tu iglesia Semilla de Mostaza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 1 comienza el texto diciendo: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Este versículo 1 pone una imagen, la imagen de todo el pueblo reunido como un solo hombre en una plaza, delante de una puerta llamada la puerta de las aguas, y pidiendo a Esdras, el escriba, que les trajesen la ley de Moisés. Es muy interesante observar cómo es que el pueblo está reunido como un solo hombre, con un mismo deseo, el de estudiar la palabra de Dios, porque sin duda solamente Dios puede producir eso. Juntar mucha gente en el mismo lugar con el deseo de escuchar la palabra es algo muy especial. La gente se reúne para muchas razones, ¿cierto? Se reúnen en estadios, se reúnen en auditorios, se reúnen en diferentes lugares, ya sea para algún concierto, para algún evento deportivo, para alguna conferencia, pero es muy interesante cómo es que hay personas que se reúnen en un lugar a escuchar con reverencia y con atención la palabra de Dios. ¿Quién es el único que puede producir eso, esa hambre, ese interés en el corazón de las personas? Solamente el Espíritu Santo, solamente Dios es quien nos atrae a Él y nos inquieta y pone en nuestra alma una sed insaciable que solamente la palabra de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios y la presencia misma de Dios en nuestras vidas puede saciar. Así que vemos el mover de Dios y yo la verdad por eso me maravillo, porque veo este lugar lleno, sin una silla vacía, ¿no? Y veo la reunión de las 9 también, cada vez más llena, y a la 1 pues ni se diga, y estamos que ya no sabemos ni dónde meter tanta gente, tantos niños, tantas personas. ¿Qué es lo que nos tiene aquí el día de hoy? ¿Cuál es la razón por la que nos hemos reunido? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Es un estilo de música? ¿Es un estatus social? ¿Qué es lo que nos tiene reunidos? La palabra de Dios. ¿A qué viene la gente? La gente no viene a este lugar para escuchar las lindas canciones o porque el estacionamiento es muy sencillo o la comodidad de nuestro lugar, la frescura del ambiente que hay en este auditorio. O sea, si no fuera por la palabra de Dios, lo mismo veo en Semilla San Antonio, el problema de estacionamiento y el acceso para llegar al auditorio, cruzar el periférico, es muy complicado y ves las 3 reuniones prácticamente llenas, al menos la segunda y la tercera están a full, la primera no porque es a las 8 de la mañana y pues cómo te lo explico, pero es impresionante. ¿Qué es lo que atrae a la gente? La palabra de Dios, es lo único en lo que hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza. No tenemos ningún otro atractivo como iglesia, ninguna otra cosa que podamos ofrecerte para llenar este lugar. Algunos lugares hacen eventos especiales para llenar su iglesia. Les decía por ahí alguna vez, domingo de barra libre, ¿no? Traiga su escoba y barra libre por donde quiera, no se espantan para servir al Señor. Bueno, la palabra de Dios es lo que ha hecho llenar la iglesia de gente con hambre de la palabra. Gente con hambre de la palabra, no la elocuencia de un predicador, sino la palabra de Dios. Pero es interesante que están reunidos frente a la puerta de las aguas. Ahora, si notas en el verso 1 que dice que se reunieron frente a la puerta de las aguas. Y las aguas en la Biblia son una representación de la palabra de Dios. La palabra de Dios como este agente de limpieza que purifica nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestro pueblo. Dice el Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, un agente de limpieza. Jesús dijo en Juan 15:3, ya ustedes están limpios por el agua de la palabra, por la palabra que yo les he hablado. Y en Efesios 5:25 y 26, Pablo nos habla de cómo Cristo santifica a su iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Es lo que dice Efesios 5:25 y 26. Así que vemos esta puerta de las aguas como una representación de la palabra, el agua de la palabra, pero también creo que el agua en la Biblia representa una segunda cosa, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 7:37, y lo leímos hace 2 semanas, que en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces el agua representa 2 cosas, la palabra y el Espíritu Santo. Y creemos que estas 2 cosas tienen que funcionar y trabajar
de la mano. Tienen que hacer una obra en conjunto. Por eso hablamos hace un par de semanas del Espíritu Santo, pero hoy estamos hablando de la palabra porque creemos que el Espíritu Santo toma la palabra de Dios para entrar en nuestra vida, transformar nuestros corazones, renovar nuestro entendimiento y así podamos tú y yo vivir una vida que glorifique a Dios. Entonces, el Espíritu y la palabra, la iglesia reunidos como un solo hombre, la congregación, el pueblo, la asamblea, se reúnen y me encanta como en el verso 1 dice: dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. Este hombre Esdras era este escriba diligente en inquirir, dice Esdras 7:10, que Esdras era un hombre que no solamente llenaba su cabeza de información, sino que preparaba su corazón para recibir la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios y luego enseñar la palabra de Dios. Esto es un ejemplo de un líder. Aquel que necesita primeramente preparar su corazón para recibirla, vivirla y entonces poder predicarla. No puedes predicar algo que no estás viviendo porque si no eres un hipócrita. Pero este hombre Esdras es este escriba a quien el pueblo pide que traiga el libro de la ley. Es decir, el pueblo le dice a Esdras: ábrenos la Biblia, escriba, enséñanos la palabra de Dios. Y me encanta esto porque la gente de Dios anhela la palabra de Dios, desea la palabra de Dios. Y Primera de Pedro 2:2 nos dice el apóstol Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Yo tengo 2 hijos. Andrés cumplió 3 años ayer. Crecen rapidísimo. Todo el mundo me dice eso, pero de verdad que es muy cierto. Yo así como que, ay, sí, cómo no. Si yo lo veo bien chiquito y nomás no, y de repente 3 años, y déjate eso, yo tengo 30. Entonces, es como, ya me siento viejo y él ya está viejo porque tiene 3. La vida pasa rápido, ¿no? Pero tengo otro chiquitín, que es Rodrigo, y él todavía está tomando leche. Todavía está lactando. Entonces, esta imagen de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, yo la recuerdo muy fresco con mis 2 hijos, porque un bebé no le pide cordialmente a su mamá un poco de aquel líquido que ella tiene para ofrecer en su pecho, ¿no? Madre, quería pedirte si es posible, y no te interrumpo en este momento con las actividades que sé que tienes que hacer, si puedes darme un poco, ¿no? O sea, un bebé simplemente clama y desesperadamente pide y llora por su leche, es algo no negociable, ¿no? Entonces, veo esto en esta imagen de gente pidiéndole al escriba: ábrenos la Biblia. Pidieron al escriba que les abriera la Biblia. Y a mí me encanta pensar en que Semilla Santa Mónica es una iglesia así, de gente que desea como niños recién nacidos la leche espiritual, que clama por la palabra, que piden y que exigen que la persona que se para en este púlpito a predicar no les dé su opinión personal, sus bonitas historias, humanismo, filosofía, cualquier cosa que no sea la santa y bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Y qué bueno es que ustedes aprendan eso también, que seamos como los hermanos de Berea, escudriñando que lo que se nos diga, como decía un amigo, sea bíblico y esté en la Biblia, ¿no? Qué importante que tú y yo tengamos ese énfasis, que demandemos de cada persona que nos enseñe la Biblia, que nos enseñe la Biblia y no otra cosa. Y nosotros aprender también a discernir aquello que estamos recibiendo. No todo lo que vemos en YouTube es la palabra de Dios. No porque alguien se pare también con una Biblia y la abra y empiece a hablar, eso significa que es un mensaje bíblico. A veces la gente usa la Biblia para dar su propio mensaje y la manipula como quiere. Para eso necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos un corazón sobre todo quebrantado ante Dios para que Él nos dé el discernimiento de saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él nos está diciendo y no lo que los hombres quieren usar para manipular nuestras vidas, ¿no? Seamos sabios con esto. Hay un mover del Espíritu Santo en la gente haciendo que pidan a Esdras el que se les predique la palabra, y el sacerdote, verso 2, el sacerdote Esdras, este representante de Dios para con la nación, trajo la ley delante de la congregación. Y me encanta esto, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender en el mes séptimo. La palabra de Dios no tiene un contrato de exclusividad solamente con un cierto tipo de persona o una edad o un sexo o un género, o sea, un género mejor dicho, sino que la palabra de Dios está disponible para todo aquel que puede entender. ¿Y qué necesito para poder entender? Pues creerlo,
no voy a entender nada. Mucha gente dice, es que yo no le entiendo la Biblia. Yo te voy a preguntar algo antes de preguntarte si entiendes o no. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que es verdad? Porque si tú no crees que la Biblia es verdad, no vas a entender nada. Pero si tú crees en la Biblia como la palabra de Dios, inspirada por Él, el aliento mismo de Dios, entonces vas a poder entenderla. Y me gusta que dice todos los que podían entender, porque eso no deja a nadie fuera. Incluso nuestros niños, ¿no? Vemos seguramente a niños entendiendo la palabra, y acá en Semilla hacemos eso. Los niños quizá no están en esta reunión por el espacio y quizá también pues por el formato de la reunión y la manera en la que se da la predicación, pero hay un área de Club Semilla en donde hay maestros que se están preparando toda la semana, que necesitan prepararse súper bien para poder explicar predicaciones que yo doy en 50 minutos, en 20 y con claridad, siendo dinámicos, siendo claros. Es un don muy especial que Dios le ha dado a los maestros de Club Semilla. Yo soy muy fan de los maestros de Club Semilla. Nuestros mejores servidores están en Club Semilla. No se sientan mal los que están repartiendo boletines. No, no es cierto. Dios da diferentes dones. Dios hace, todos súper serios los servidores, sí. Nada más veo cómo entregan su gafete y se van. Nada que ver. Cada servidor tiene una función y son una bendición todo el equipo de servidores, pero especialmente el equipo de Club Semilla. Yo estoy muy agradecido por el pastor David, por el equipo de pastores que están haciendo este trabajo de enseñar a los niños, no rebajar la verdad, sino inclinarse para poderles dar la misma verdad que nosotros recibimos en la reunión general. Si yo fuera maestro de Club Semilla no tendría que agacharme, me puedo dar de frente y a veces hasta para arriba. Ok, verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Entonces abre la Biblia y la abre por un buen rato, desde el alba hasta el mediodía. Esto es alrededor de 6 horas. Y quizá llevamos ahorita como 13 minutos y tú ya estás dormido, ¿no? Gente, 6 horas atenta a la palabra de Dios es solamente una obra que el Espíritu de Dios puede hacer. Y a mí me encanta ver cómo a pesar del calor, en general, veo a esta iglesia tomando notas, poniendo atención y veo esto, largos periodos de tiempo de exposición a la Biblia, en presencia de hombres, mujeres, de todos, dice el versículo 3, los que podían entender, el pueblo estaba atento, y el escriba, Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Más adelante, en el verso 5, dice que estaba más alto que todo el pueblo, es decir, estaba seguramente en una especie de tarima, una plataforma, tenía un púlpito de madera donde habían puesto el espacio para poner los rollos, las escrituras. Y esto me habla de los arreglos físicos que son necesarios hacer en una iglesia, en una congregación, para que la palabra de Dios pueda ser expuesta. Por eso tenemos esta tarima, tenemos este púlpito, tenemos un micrófono. A mí me ayuda muchísimo que haya una tarima para poder predicar, ¿no? Porque si no, pues, otra vez, ¿cómo se los explico? Cuando comenzó la iglesia, estábamos todos en un salón así, parejos, a ras de piso, y yo el primer domingo lo intenté y pues tuvimos que conseguir una mesa de centro de una sala de madera maciza y me subí ahí en un cuadrito a predicar así. Entonces ahí estaba yo con mi banquito ese, mi almud. No se esconde una luz debajo del almud, sino arriba del almud para que alumbre, ¿no? Y la palabra de Dios pues ser expuesta. Entonces, simplemente mencionar esos detalles son interesantes cuando leemos la palabra. Verso 4, junto a Esdras, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, del lado derecho, del lado izquierdo, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasabadana, Zacarías y Mesulam. ¿Alguien aquí se llama de alguna de estas maneras? Igual si se escuchan murmullos, igual y sí. Abrió pues, verso 5, Esdras, el libro, a los ojos de todo el pueblo. Estaba más alto y cuando lo abrió, ¿qué dice? Todo el pueblo estuvo atento. Tú no puedes estar frente a un Dios santo porque te consumes. Ellos entendieron esto y dijeron, me inclino a tierra y te adoro, esperando que tengas misericordia de mí. Cuando tú abres la Biblia te das cuenta que no eres aquel que merece la alabanza, la gloria y que puede entrar así nada más a la presencia de Dios, sino que Dios es santo, Él está en los cielos y tú eres un pecador que está en la tierra y que si tienes acceso a Él es por la pura gracia de Jesucristo que nos da acceso confiado al trono de la gracia. Pero cuando tú abres la Biblia es que te vas a dar cuenta realmente de quién eres, de quién es Él. Entonces, ¿cómo puede una persona darse cuenta de su condición y conocer a Dios? Solamente cuando abres la palabra de Dios. Dice el verso 7, los levitas,
Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Quizá la gente no entendía su nombre, pero sí entendían lo que les estaba diciendo. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Esto es muy interesante porque otra vez aparece hacían entender al pueblo la ley. ¿Has notado que aparece varias veces esta idea de hacían entender o todos los que podían entender? Qué importante notar esto. ¿Cuál es la meta máxima de un predicador, de un expositor, de un maestro bíblico? ¿Compartir los 5 pasos para un matrimonio feliz? ¿10 pasos para ser hombres y mujeres de éxito? ¿Una receta de cocina para una vida más saludable? ¿Una receta de cocina para una relación matrimonial más dichosa? ¿O entretener a la gente? ¿O dejarles un buen sabor de boca al final de la enseñanza? ¿O impresionarlos con una disertación teológica mareadora? ¿Cuál es la meta? Verso 7, hacer entender al pueblo la palabra de Dios. Si un predicador, si un pastor no logra que la gente entienda la palabra de Dios, ha fallado completamente en su trabajo. Eso es lo que buscamos, simplemente hacer entender la palabra. Nosotros no vamos a transformar tu vida a través de decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que dejar de hacer. Yo te voy a decir lo que yo creo que tú tienes que hacer. No, lo único que hacemos es abrir la Biblia y explicar lo que la Biblia dice y dejar que la Biblia te muestre a ti qué decisiones tienes que tomar. Pero para mí es importante que tú entiendas lo que la Biblia dice, porque si no, no vas a entender qué decisiones quiere Dios que tú tomes. Entender la Biblia. ¿Y sabes qué se necesita para poder entender? Sencillez. Que me lo expliquen de una forma sencilla. Cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos un énfasis en una enseñanza absolutamente sencilla. Él decía, pues un sembrador salió a sembrar, ¿no? Y ya estaba hablando a gente que está acostumbrada a ver a gente sembrando. Entonces un sembrador salió a sembrar. Y luego, en otro pasaje, pues casi con manzanas, nada más que eran uvas. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. No, todo pámpano que no permanece en mí no puede llevar fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Oramos? Es muy sencillo, es así, con manzanitas, con uvitas. La meta en la enseñanza es hacer entender las verdades de la palabra de Dios a la gente. Entender en su contexto. No importa si el predicador no es un predicador tan dinámico que provoca a la gente a una reacción emocional. El trabajo de un predicador es entregar fielmente la palabra de Dios y hacer a la gente entender la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vienes a Semilla, no vienes para pasar un buen tiempo o arrancar una reacción emocional o impresionarte con todo nuestro conocimiento bíblico, sino simplemente ayudarte a entender de la forma más sencilla posible lo que la palabra de Dios dice y que eso produzca en tu vida una transformación permanente. Y puedas experimentar el gozo de ser transformado por la palabra de Dios. Simplemente eso. El evangelio es el poder de Dios para salvación. No el mensajero es quien tiene el poder, sino el mensaje es en sí mismo el poder de Dios. La palabra es la que tiene el poder. La escritura es útil, el predicador es inútil, pero la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra la que en sí misma lleva fruto. Y dice Isaías 55:10, que así como cae la lluvia y no se regresa al cielo, sino que cae la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y también da pan al que come y da semilla al que siembra, así como la lluvia es la palabra de Dios que no vuelve vacía, que Dios la envía con un propósito y hace todo aquello por lo cual Dios quiso enviarla y que será prosperada para hacer todo lo que Dios quería que hiciera, por lo cual Dios la envió. La meta es entregarla simplemente y dejar que como el agua refresque y produzca y germine y haga su obra en el corazón de la gente. Por eso hemos estado predicando la Biblia y solo la Biblia y nada más que la Biblia. Desde que comenzó la iglesia, la gente me dice, pues es que ¿qué has hecho para que la iglesia crezca? ¿O cuáles son tus métodos de crecimiento? Digo, pues predicar la Biblia, bro. Pues sí, pero ¿cómo predicamos? O sea, sí, predicamos la Biblia. Pues así, bro, verso a verso, capítulo a capítulo y libro por libro. No, sí, pero ¿qué, en serio? O sea, pasas por los pasajes así súper difíciles en
en Hebreos, y pues sí, y es de bendición, ¿no es así? Y Dios ha hecho una obra a través de eso. Entonces, verso 8, leían en el libro de la ley, claramente, ponían el sentido y la gente entendía la lectura. Es una ecuación sencilla. Lees claramente, pones el sentido y entonces entienden la lectura. Es muy sencillo. Verso 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es un día santo, es un día especial para nuestro Dios, el Señor. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo, ¿qué dice? Lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué interesante reacción de la nación al ser expuestos a la palabra de Dios. La ley, todo aquello que Dios demandaba les había sido expuesto y de repente ellos empezaron a llorar. ¿Sabes por qué? Porque Pablo decía: la ley es espiritual, pero yo soy carnal, soy vendido al pecado, estoy controlado por el pecado. No puedo hacer aquello que sé que Dios quiere que haga. Entonces hay una frustración a veces en ver el estándar que Dios requiere y ver que en mí no mora el bien y que soy incapaz por mis propios recursos de cumplir con el estándar de Dios. Entonces estos hombres pues se entristecen, se dan cuenta que no pueden. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Te muestra qué es lo que está mal en tu vida. Y ¿sabes qué? Es bueno que tú te quebrantes de vez en cuando, o cada vez, mejor, no de vez en cuando, cada vez que eres expuesto a la Biblia. Que te des cuenta que tú no tienes lo que se requiere para vivir de esta manera. Que en ti no mora el bien, que hay una lucha en tus miembros, pero que hay un Dios bueno que no te ha dejado huérfano, sino que ha dejado su Espíritu Santo para capacitarte y poder vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios te está pidiendo hacer. Por eso la palabra y el Espíritu Santo siempre van de la mano. Qué importante esta tristeza. Dice la Biblia que hay una tristeza que es según Dios para arrepentimiento en 2 de Corintios 7. Tristeza que se produce en el corazón. Una tristeza pero que lleva al arrepentimiento y trae como fruto final la salvación. Y yo estoy seguro que alguna vez te ha pasado que estás escuchando una predicación o estás leyendo un texto y de repente empiezas a sentirte triste y casi a llorar porque te das cuenta de tu incapacidad. Pero ¿sabes qué? Aun cuando tú eres incapaz, Dios te ama y te va a capacitar y te va a fortalecer para cumplir su palabra. Porque Dios no te va a pedir no te va a pedir que hagas nada si no te capacita para poder hacerlo. En el verso 10, mira lo que contestan aquellos que estaban enseñando la palabra. ¡Hey, no lloren, no se entristezcan! Les dijo: vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de el Señor es su fuerza. Los levitas, verso 11, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, porque es día santo, y no se entristezcan. Es bueno que haya lágrimas de tristeza por nuestro pecado y nuestra incapacidad, ¿cierto? Es bueno que haya quebranto en nuestro corazón cuando venimos a la palabra. Pero qué bueno es que no solo haya tristeza, sino también gozo por la salvación tan grande que recibimos justo porque somos pecadores. Si no fueras pecador, no habría salvación para ti. No necesitarías salvación. Pero eres un pecador, necesitas la salvación. Y si grande es tu pecado, más grande es tu Salvador. Y si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nunca la convicción por nuestro pecado debe ser mayor en nuestro dolor que nuestra convicción y nuestra certeza del perdón y de la gracia de Dios para nuestras vidas. Que nunca te consuma demasiado el dolor para que no puedas disfrutar del gozo de tu salvación. Que nunca te abrume demasiado el dolor por tu pecado, que no puedas recibir y disfrutar el gozo de tu salvación. Es lo que vemos aquí. Hay un gozo, y mira la respuesta. Entonces, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían, ¿qué dice ahí? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Sí, somos incapaces de cumplir esta ley, pero Dios es bueno y Dios nos perdona y Dios nos restaura y Dios nos levanta y Dios nos recibe.
Cuando tú vienes a Semilla y eres expuesto a la palabra, no te frustres de que hay muchas cosas que dices que yo no podría hacer eso, yo no podría vivir eso, yo no soy así. ¿Sabes qué? Deja que Dios ponga en ti el querer como el hacer. Deja que Él con su Espíritu Santo transforme tu vida, te fortalezca y sorpréndete de lo que Dios puede hacer en una rata inmunda como tú. Y a través de una rata inmunda como tú, porque eso es lo que somos, porque eso es lo que la Biblia muestra, que no hay justo ni aun uno. Y cuando somos expuestos a ella, vemos nuestra condición, pero también vemos la gracia de Dios. Y vemos su favor en nuestras vidas. Y es sorprendente lo que Dios puede hacer cuando una persona se quebranta en su corazón, reconoce su incapacidad, pero también recibe la gracia que capacita al creyente para vivir una vida que glorifica a Dios, a pesar de que es una rata. Es increíble. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando la gente entiende la palabra de Dios, sale de aquí feliz. ¿Por qué sales feliz de la iglesia los domingos? Porque entendiste la Biblia, porque entendiste la voluntad de Dios, porque entendiste el consejo de Dios. Y eso produce gozo. En el Salmo 119, 111, el salmista dice: he tomado por herencia tu palabra para siempre. He tomado por herencia tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hay un gran gozo en mi corazón por tu palabra. Lo mismo el salmista en el Salmo 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios no son para agüitarme la vida, son para alegrar y traer un gozo único a nuestro corazón y a nuestra vida. Verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias, de todo el pueblo, los líderes de las familias. No solo ellos, sino los sacerdotes, los levitas, Esdras el escriba. ¿Y para qué se reunieron los líderes al día siguiente, después de horas de exposición bíblica un día antes? Para entender las palabras de la ley. Qué importante que los líderes sean los primeros en entender la palabra de Dios para entonces poder explicar la palabra de Dios. Y es muy interesante porque al estudiar sucede algo. Hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: salgan al monte, traigan ramas de olivo, olivo silvestre, de arrayán, palmeras, todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Y dice en el versículo 17, en la segunda parte, que desde los días de Josué, hijo de Nun, verso 17, segunda parte, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Así es que ellos están leyendo la Biblia, están estudiando, están entendiendo, están buscando la palabra de Dios y se dan cuenta que hay muchas cosas que ellos habían dejado de hacer mucho tiempo atrás. ¿Te ha pasado que de repente lees la palabra y dices: wow, esto yo lo hacía hace años, pero ya no lo hago más? Y era algo que Dios te había mostrado, que quería para ti, no solo por un tiempo, sino durante toda tu vida cristiana. Y de repente regresas y lo ves y dices: necesito regresar a eso, necesito regresar a mi primer amor, necesito tomar decisiones, necesito hacer cortes, necesito creerle al Señor en esto. Y entonces estos hombres se dan cuenta y hacen algo. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Esta fiesta que estaba olvidada la retomaron, y cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín, respondieron a lo que Dios les había mostrado que tenían que hacer. Siempre que tú te expongas a la Biblia, Dios te va a mostrar que tienes algo que cambiar en tu vida, que tienes que regresar a algo que has dejado, que tienes que entregar un área de tu vida que no has entregado. Siempre hay algo que Dios te va a decir, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para que Dios te diga qué quiere de ti, redarguir, corregir y tomarte de la mano. Esto es instruir en justicia, tomarte de la mano como un adulto toma a un pequeño para dirigirlo. Siempre que abras la Biblia, Dios te va a decir: algo tienes que cambiar. La pregunta es: ¿vas a hacer lo que hizo el pueblo en este capítulo? ¿Qué hizo el pueblo? Obedeció. Retomó la fiesta que habían dejado. Se arrepintieron de lo que no habían hecho. Y entonces, bueno, antes de avanzar, ¿qué dice Santiago 1:25? ¿Quién sabe? Pero qué bendición, no lo tengo aquí. Santiago 1:21 en adelante. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar nuestras almas. Pero, Cunero 12, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de esta, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 21 al 25. No seamos solamente gente que se llena la cabeza de información y tenemos teólogos cabezones. De hecho, una de las cosas que caracterizan nuestro instituto bíblico también es que no es un seminario teológico, no es un centro de capacitación para líderes con una visión para las naciones. No, bueno, está bien, hay institutos que tienen ese énfasis y está bien, qué bueno es que se capaciten líderes y se prepare a gente para servir al Señor en muchas maneras, pero al menos en Semilla lo que Dios nos ha mostrado es que más allá de cualquier otra necesidad, necesitamos pasar tiempo con Él, conocerle a Él y que su gracia transforme nuestras vidas. Entonces el Instituto Bíblico tiene ese propósito, que puedas pasar tiempos de comunión con Jesús donde Él te hable por medio de su palabra. Por eso las materias que llevamos no son teología 1, 2 y 3 y hermenéutica, escatología, dorminéutica, náutica, geológica, astronáutica, no sé, sino Juan, Hechos, ¿qué más? Sí, oración, claro, evangelismo, pero libros de la Biblia, los profetas menores, Daniel, Apocalipsis, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, ¿no? Conocer a Jesús, pasar tiempos con Él, que Él nos muestre que quiere. No solamente llenarnos de información. Si sabes estas cosas, dijo Jesús, está muy bien que sepas mucho. Si sabes todas estas cosas, dice Jesús en Juan 13:17, bienaventurado serás si las haces. No te estoy hablando de ignorancia, no te estoy hablando de que no estudies, de que no te prepares. Te estoy hablando de que más allá de llenar tu cabeza de información, puedas llenar tu corazón de la gracia de Dios, de la palabra de Dios y puedas bendecir a tu iglesia, hablando entre vosotros con himnos, con cánticos. Es lo que dice Colosenses 3:16. Eso es lo que pasa cuando un corazón está lleno de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué produce un corazón lleno de la palabra? ¿Soberbia? ¿Arrogancia? Bendición para mis hermanos, pero también adoración al Padre, cantando con gracia. No dice cantando con afinación, porque ahí sí estaría difícil, pero con gracia. Hay gracia para ti si eres desafinado. En nuestros corazones, con salmos, himnos, cánticos espirituales. No solamente información, sino transformación. Versículo 17, regresando y terminamos. Y toda la congregación que volvió de la cautividad entonces hizo tabernáculos. Desde los días de Josué no se había hecho así. Y hubo alegría muy grande, verso 17 al final. Y leyó Esdras en el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días y al octavo día fue de solemne asamblea según lo que estaba establecido en el rito. Hay arrepentimiento en esta escena, ¿cierto? Hay arrepentimiento en la iglesia, hay gozo en la iglesia, hay obediencia a Dios en esta congregación, ¿cierto? Es lo que vemos en este capítulo. Y ¿sabes? Yo me pongo a pensar, ¿cuántos pastores no están frustrados porque la gente no más no se arrepiente, no más no tiene gozo y no más no obedece a Dios? Y se paran y frustrados y enojados y empiezan a gritar, pónganse las pilas. ¿Cuándo van a obedecer a Dios? Ya tienen que arrepentirse de sus pecados. O sea, como, ¿qué es lo que se necesita? La palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer la obra. ¿Sabes? Cuando yo llegué a Semilla, a mí nadie me gritoneó que me alivianara y que por qué no obedezco y que ya me arrepintiera. O sea, cuando yo llegué a Semilla, llegué no sucio, lo que le sigue, espiritualmente todo guacareado, todo vomitado. Perdón por el slang, pero yo me pongo a pensar, es la mejor descripción de lo que yo viví en ese momento y cómo estaba mi vida en ese momento. Cuando yo crucé la puerta del Salón del Valle la primera vez, mi vida estaba completamente sucia,
una apatía espiritual enorme, aún habiendo crecido en una familia cristiana, con un corazón endurecido. Y yo llegué porque quería escuchar buena música y en ese tiempo la banda de Semilla era una mega bandota, sonando impresionante. Y yo dije, vamos a escuchar, y cuando menos me di cuenta me pegó por el blind side, ¡pum! La palabra de Dios me quebrantó completamente. Yo iba a una cosa y de repente Dios tocó mi vida de una forma increíble. Y no fue del primer domingo, fue un proceso que empecé a ir, que empecé a entender la Biblia por primera vez en años. Entendí la Biblia, me lo explicaban con manzanitas y era así como todo tiene sentido. Y Dios empezó a hacer una obra increíble porque la palabra de Dios, dice Jeremías 23:29, es como un martillo que quebranta la piedra. Es así. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Más allá de que tú escudriñes la Biblia te escudriña a ti cuando tú vienes a ella y te muestra quién eres. Y hace una obra única. Mucha gente marca sus Biblias, pero sus Biblias no los marcan a ellos. Alguna vez escuché eso por ahí, pero se me hizo muy puntual y qué bueno es que marquemos nuestras Biblias. Yo te animo a tener una pluma, a tener un marcatextos, colores, lo que quieras para estar apasionado, rayando tu Biblia y anotando lo que Dios te dice. Pero si no permites que la Biblia te marque y te raye a ti, entonces algo se tiene que ajustar. En conclusión, te animo a que busques estar expuesto a una enseñanza completamente bíblica, aunque no sea verso a verso, pero que sepas que lo que se está dando es fiel a la palabra de Dios. El verso a verso es algo que Dios nos dio a nosotros, pero no significa que eso sea lo único que existe. No, es la manera que Dios nos ha dado y está bien chida, la verdad, pero no es algo que podamos adjudicarnos como nuestro y exclusivo de Semilla, ¿no? Es algo que de distintas maneras se hace en distintas iglesias. Oigan, las iglesias que no mencioné, no piensen que no son, porque es que no dijo la iglesia de donde yo vengo, ahí sí no, ¿verdad? No lo sé, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero no me voy a poner a citar nombres de todas las iglesias de donde venimos, porque pues cómo se los explico, ¿va? Pero ¿por qué es que seguimos y vamos a estar aferrados a la enseñanza de la palabra? Porque la enseñanza de la palabra, Salmo 19, la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. ¿Te fijas? ¿Qué es lo único que va a convertir el corazón de la gente? La palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 7 también que el testimonio, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Y puedes seguir leyendo el Salmo 19 y muchos más beneficios. Pero me encanta el verso 11, cuando dice que tu siervo, dice el salmista, es amonestado con tus mandamientos, con tu palabra. O sea, tú me corriges, me sacas la tarjeta amarilla, me dices para dónde ir, me amonestas. Y en guardarlos hay grande galardón. Te prometo que si tú dispones tu corazón para guardar la palabra de Dios, estudiarla fielmente y sobre todo obedecerla, vas a conocer ese grande galardón y no te la vas a acabar en tu vida. Vas a ver cosas que dices, no puedo creer que Dios tenga tanta misericordia. Porque Dios bendice a aquellos que guardan su palabra. También bendice a aquellos que no, pero los disciplina en su bendición. Pero ¿sabes algo? La bendición que hay, el galardón que hay en guardar la palabra. Aquel que en la ley del Señor tiene su delicia, medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Hay un gran beneficio y muchos beneficios en guardar la palabra, pero no solo es por eso que estamos aferrados a la palabra, también es por esta exhortación y esta urgencia que Pablo hace a Timoteo a punto de morir, diciéndole en el 4:1, segunda de Timoteo 4:1, Pablo le dice a Timoteo como sus últimas palabras antes de morir: te encarezco, te pongo de cara, de frente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué dice? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta doctrina en la que perseveraba la iglesia primitiva. ¿Te acuerdas Hechos 2:42? Perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones, la comunión unos con otros. Pero la doctrina número 1, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la, ¿qué dice? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la gente va a apartar de la palabra del oído y se volverán a las fábulas y a las historias. Pero tú no seas como ellos, verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica la palabra. ¿Estás persuadido de lo que recibiste, Timoteo? Le dice en el 3:14 de su primera carta. Persiste en aquello que has aprendido, de lo cual te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, porque toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero terminar con citando a mi pastor, en algo que hace tiempo atrás él dijo, compartiendo en alguna reunión. Le dijo a la iglesia: esto es una de las iglesias más peligrosas en las que tú puedes congregarte, porque aquí se predica la palabra de Dios, verso a verso, capítulo a capítulo y libro por libro, y eso produce una responsabilidad en ti, porque no vas a poder llegar al cielo y decirle a Dios: no, pues es que no entendí, ¿no? A mí no me explicaron, me enseñaron otra cosa. No, se te enseñó la palabra, se te enseñó el consejo de Dios completo, de manera que no tienes pretexto. Así es que piénsalo 2 veces antes de congregarte con nosotros. Es una iglesia peligrosa, pero ¿sabes qué? Es una iglesia segura en ese sentido. No que sea la única. Otra vez, cuando hablo de Semilla, no quiero venderte Semilla. No, o sea, los distintivos de Semilla no son como, y por esto, y esto, y esto, y esto, congrégate con nosotros. No. Simplemente es decirte: esto es lo que Dios nos ha dado, esto es lo que estamos haciendo, y si tú quieres ser parte de esto, eres bienvenido. Estamos para servirte y queremos avanzar juntos. Pero lo único que vamos a seguir haciendo, y el primer domingo que comenzamos la primera reunión en Semilla, hablamos de la prioridad de la palabra, de cómo es que la Biblia es lo único que nos iba a dirigir por los siguientes años. Y sabes que eso fue hace más de 8 años. Y el día de hoy seguimos aferrados a lo mismo. Y casi leí mi mismo bosquejo de aquella vez, porque es lo mismo y vamos a seguir aferrados a lo mismo. Porque solamente la palabra es lo que puede transformar nuestras vidas, es lo que puede hacer la obra y edificar la iglesia. El siervo de Dios es inútil, pero la palabra de Dios es útil, es eficaz. Oremos. Señor, yo te ruego que el día que este mensaje cambie, hagas que esto se termine, Señor. Semilla de Mostaza no tiene otra cosa que predicar sino tu bendita palabra, Señor. Y el día que esto cambie, por favor, quítanos, cierra esto, acaba con esto, Señor. Hemos perdido nuestro sabor, hemos perdido nuestra luminosidad, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Como hijos tuyos no tenemos nada que ofrecerle al mundo, solamente la palabra, Señor, tu consejo. Y queremos pedirte que nos permita seguir viendo tu transformación en nuestras familias, en nuestras vidas, entre la gente también que no te había conocido, pero al venir y ser expuesta a la palabra, vendas caen de sus ojos, su ceguera se cambia en vista, su muerte en vida, sus tinieblas en luz. Sigue haciendo esto, Señor. Alumbra nuestro camino con tu palabra. Haz tu obra, Señor. Danos el podernos deleitar en tu palabra, no solamente venir por obligación, sino hallar en ella un deleite mayor que el de la miel, un deseo por ella más que el oro, más que mucho oro afinado. Gracias, Señor, por estos textos. Pedimos que sigas haciendo tu obra, Señor, en Semilla con tu palabra. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.